Y en este tiempo, en especial, justamente hablando que es un momento especial, un día especial, de poder compartir 4 años que nos estamos reuniendo, iba a estar hablando de la soberanía de Dios. Y el domingo pasado les compartí lo que es la voluntad de Dios. Y eso también estuvimos hablando de la soberanía de Dios. Pero este domingo ya iba a hablar de la soberanía de Dios, porque ya el mensaje de la soberanía de Dios lo tenía desde el otro domingo. Pero este domingo de vuelta no voy a hablar de la soberanía de Dios. Y viendo lo que estamos compartiendo, lo que estamos viviendo, los testimonios, me gustó más poder recordar a modo de testimonio lo que Dios hizo en nosotros y con un texto específico que nos abrió el entendimiento. A mí me abrió el entendimiento. Yo quiero compartírselo para abrir la palabra de Dios, ¿no? y poder compartir. Y siempre es bueno abrir la palabra de Dios y que el Señor nos abre. Y entonces quiero que podamos disfrutar de este tiempo juntos y pasar un tiempo también de comunión. Continuar después compartiendo, recordando. Hermanos, nosotros vamos, a medida que va creciendo la iglesia, va avanzando, nosotros vamos creciendo con ustedes. Nosotros, digo, los que estamos exponiendo la palabra de Dios, vamos creciendo juntos, vamos madurando, nos vamos equivocando y vamos aprendiendo también. No tenemos las cosas en clara. Lo único que tenemos en claro es que queremos ser fieles a la palabra de Dios. Queremos ser fieles siempre a la palabra de Dios. Y eso también es un motivo de oración. Y en este proceso, en este crecimiento, hemos pasado un montón de cosas. Y hemos tenido errores, nos hemos equivocado y los quiero alentar que nos vamos a seguir equivocando. Vamos a seguir teniendo errores para que podamos tenernos paciencia. Pero eso es lo glorioso y el misterio de la iglesia. Es un misterio. Es un misterio como Jesús pone la palabra de Dios inclusive en la boca de los predicadores para dar un mensaje que es de Dios. No lo podemos entender. Es un misterio. Pablo decía, es el misterio que fue revelado. Entonces, y estamos acá compartiendo lo que el Señor tiene para su iglesia. Y recordemos que es su iglesia. Y no es la iglesia de un hombre, ni de nosotros, de todos los que estamos acá, sino que es del Señor. Entonces, con ese temor, si siempre tenemos en mente eso, caminamos sabiendo que es la iglesia de Dios, vamos a hacer las cosas bien. Y anhelamos hacer las cosas bien. Y cada vez que vamos avanzando, cada vez es más la tarea también. Como decía Pepe, recordaba de los niños, eran chiquititos, ahora los niños han crecido, tienen 4 años, 5 años, hay que enseñarle la palabra y ya van creciendo, que vemos su corazón, cómo es cada uno, y como padres a veces nos preocupa y nosotros no queremos que nuestros hijos se pierdan, entonces hacemos la tarea, oramos, y en esto también está involucrada la iglesia. Y en esto también está involucrado que le enseñemos la palabra de Dios como padres, pero también que en la iglesia del Señor, como una comunidad, cuerpo de gracia, también pueda estar dando las herramientas y ayudando en esto, y en la enseñanza. Y bueno, ahora están aprendiendo algo de los atributos de Dios, están ahí los 2 hermanos, Nico y Lea, están enseñándole y es un gozo que nos podamos comprometer en esto también. Pero también hay un problema. Faltan obreros, y es el mismo problema que Jesús les decía a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Fíjense que Dios nos dice que necesitaba dinero para predicar la palabra de Dios, para enseñar. No necesitaba dinero, Él necesitaba obreros. Nunca necesitó una cuenta bancaria. Dios necesita obreros, y por eso el compromiso, y esto nos alentar, nos tiene que mover un poquitito para que nosotros podamos orar. Y si Dios nos dio un don a cada uno de nosotros, que de seguro
somos sus hijos, que oremos fervientemente al Señor y que continuemos avanzando, continuemos creciendo y que, Señor, ¿qué tengo que hacer yo en la iglesia? ¿Para qué estoy yo acá? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? Y hacerlo para la gloria de Dios, poder orar y hacerlo para la gloria del Señor. Y de esta forma nos vamos edificando, nos vamos edificando. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, por favor. A partir del versículo Lucas 24, a partir del versículo 13. Vamos a leerlo. Y que el Señor nos hable. Vamos a, como decía un predicador, vamos a abrirle la jaula al león para que el Señor nos hable. Dice, versículo 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 2 de ellos eran los discípulos de Jesús. Para ponerlo en el contexto, Jesús ya había resucitado, ya había resucitado y ya había acontecido todo lo que estaba escrito. Y el 14 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Eso es lo que nos pasaba a nosotros. Nuestros ojos estaban velados. Y él les dijo, ¿qué pláticas o qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias hoy, Señor, es día de especial agradecimiento y gratitud por habernos acompañado, Señor, habernos guiado hasta este momento. Hasta aquí, Señor, tu mano nos ha sostenido, nos ha guiado. Te damos tantas gracias, Padre, no solamente porque hoy, esta semana, Señor, hace 4 años que estamos compartiendo tu palabra, congregados
Señor, te damos gracias por todo lo que también al mirar atrás hemos aprendido, Señor. Nos has hecho madurar un poco más. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra permanece igual, Señor, permanece para siempre. Señor, lo que tú vas obrando en nosotros, tú vas trabajando en nuestro carácter. Señor, seremos quizás más lentos o más cuidadosos al hablar. Señor, tú nos muestras tu amor y nos llenas de tu amor y, Señor, en eso nos estás transformando, pero tu palabra y tu mensaje sigue siendo el mismo, Señor, sigue permaneciendo y te pedimos que así sea siempre, que el mensaje, Señor, nunca lo cambiemos ni lo agüemos, Señor, sino que tu palabra pura, tu palabra que es viva y eficaz, siempre, Señor, con toda perseverancia, siempre, Padre, con todo el esfuerzo y la pasión, podamos predicarla como es, como la hemos recibido, Señor. Somos testigos tuyos y queremos hablar y decir todo lo que hemos visto y oído. Señor, gracias. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias. Eres tan precioso y hermoso y, Señor, nos has dado libertad. Verdaderamente nos has dado libertad. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, algo que nos había pasado cuando estábamos buscando al Señor en oración con mi esposa, en aquel entonces era ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? ¿No? Yo de nada, estaba mal. Y yo le dije a Débora, yo no quiero seguir, salí de otro lugar lastimado y estaba dolido y digo que el Señor nos guíe, vamos a orar que el Señor nos guíe. Y como decía Pepe hoy, contactando a los hermanos allá en Perú, nos empezaron a mandar un discipulado bíblico y el Señor ya nos había abierto los ojos. Ya nos había abierto los ojos porque abríamos la Biblia y no era igual, no era lo mismo. Miles de pasajes que habíamos leído un montón de veces, ahora era como que algo que salía, ¿no? Es como dice, hay un predicador que no recuerdo quién decía, la Biblia tiene manos, tiene pie, me quiere atrapar, me quiere agarrar, y era eso lo que el Señor estaba haciendo con nosotros. La palabra de Dios nos estaba siguiendo y nos estaba atrapando y no podíamos dejar de leerle y mirábamos y decíamos, ¿cómo es que esto está acá? ¿Pero qué estábamos mirando antes? No lo veíamos, ¿no? Y nos mandaron un discipulado bíblico, que es el primero que hicimos, ¿se acuerdan? 21 lecciones. Y no teníamos el cuadernillo, nos lo mandaban por correo electrónico. La primera una lección nos mandaron y nos sentábamos a la noche y lo terminábamos. Era tanto el hambre que teníamos y escribíamos ahí, mirá lo que hice acá, y me levantaba a la mañana más temprano antes de ir a trabajar y lo hacía y les mandábamos las respuestas a los hermanos allá. Y bueno, ya después nos empezaron a mandar como de a 5 o 6 lecciones porque veía que nos mandaban una, lo hacíamos y lo mandábamos enseguida. Y bueno, y también fuimos aprendiendo eso, ¿no? A mirar con detalle la palabra y a estar viendo cosas importantes. Pero una de las cosas que quiero resaltar es esto, y creo que este pasaje es clave, estos versículos. Le pasan a estos dos discípulos, yo me sentí muy identificado con específicamente con dos cosas que a ellos les sucede. En primer lugar, ellos comienzan a hablar lo que les estaba sucediendo. Y ahí en el versículo 14 ellos están teniendo una charla homilética, están conversando. Fíjense que dice, iban hablando entre sí de todas las cosas que había acontecido. Ellos estaban hablando, estaban poniendo en orden todas las cosas y las estaban hablando entre ellos. Y eso es lo que es la predicación. Es estar compartiendo la palabra de Dios, lo que Dios hizo en nosotros, y ellos hablaban entre sí. Y esta palabra aparece en el versículo 14 y en el
versículo 35, en el último que leímos, dice, entonces ellos contaban todas las cosas. Es la misma palabra, homilética. Estaban ellos hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero pasa algo terrible acá, y no sé a ver si nos vamos a poder dar cuenta, que creo que un poco también es lo que nos pasa a nosotros, en mi caso particular, pero creo que también en muchos de los casos, de los testimonios que hemos escuchado. El Señor, ahora puedo ver, me abrió los ojos, veo la palabra, la comienzo a vivirla. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados. Los ojos de ellos estaban velados. Y fíjense que Jesús los conocía a ellos. Ahora, hay otra pregunta que, si habían estado con Jesús 3 años de ministerio, estos dos de sus discípulos, ¿qué habían oído de Jesús? Para que Jesús se pare al lado de ellos y no lo reconozcan. ¿Cómo habían creído a todo lo que habían escuchado? ¿Cómo dudaban? Porque ya ellos decían, tenía que acontecer esto que había sido profetizado, pero hoy es ya el tercer día y no pasó nada. Entonces fíjense que dice, Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas? Versículo 17, que tenéis entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estás triste? 2 preguntas. ¿Qué están charlando mientras ustedes van de camino? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Y Jesús ya le había hablado lo que iba a pasar. ¿Se acuerdan que varias veces Jesús les habló y les dijo que lo que le iba a acontecer a él, ¿no? Y inclusive después le habla acerca que iba a venir el Consolador. Y es un aliento terrible, pero bueno, acá estaban ellos. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y ahí en Juan capítulo 19, versículo 25, dice, fíjense qué interesante que es. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Ahí estaba la mujer de que está interactuando con Jesús. Los hechos los tenía él muy frescos y eran muy vividos. Él había estado ahí, él sabía todo lo que había acontecido. Ahora, él se lo dice teóricamente a este forastero que era Jesús, que no lo podía ver, y le está diciendo a él mismo, al que él sabía las cosas que le habían sucedido, ¿cómo no estás sabiendo? Y hermanos, a veces vemos esto, podemos verlo claramente. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de Dios, de Jesús? Hemos hablado un evangelio que no era el evangelio del Señor. Y hemos hablado de alguien que no conocíamos. Y hemos estado compartiendo de alguien que no conocíamos verdaderamente, no creíamos, no sabíamos. Y el Señor nos tiene paciencia, ¿no? Como con estos discípulos. Y ahí le empiezan a decir lo que sucedió. Aunque en el versículo 22 ellos dicen, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ahí hay una duda, y Jesús conoce su corazón. Por eso fíjense que Jesús les dice, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y hermanos, si hay algo que nosotros tenemos y que nosotros siempre tuvimos, aun cuando no veíamos, no podíamos ver al Señor, era la palabra de Dios, adelante nuestro, adelante de nuestros ojos. La teníamos ahí, pero no lo veíamos. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Bien, ahora lo vamos a ver.
Jesús le dice, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Y acá el Señor le está dando un panorama de toda la escritura, todo un panorama de la redención. Lo que nosotros estamos compartiendo ahí, Pepe está compartiendo todos los jueves en Anclados en la Verdad, el gran panorama divino, Jesús les muestra acá. Les muestra todas las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que de él le dice, todo lo que de él decía. Y él ahí comienza a hablarles y dice que mientras le hablaban, dice que llegan a una aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Él hizo como que iba más lejos. Pero por alguna ocasión, ellos querían que este forastero se quede. Generalmente a veces se los dejaba que sigan su camino porque tenían otro lugar para ir. Ni siquiera le preguntan. Ellos le dicen, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque ya es tarde. Y a veces era peligroso también andar solo en lugares así. Y a los forasteros a veces los asaltaban. Entonces dice, versículo 29, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto que Jesús estaba acostumbrado a hacer con sus discípulos. Una de las cosas que quiero resaltar en Lucas 24, del 13 al 35. En primer lugar, es cómo estábamos. Nuestros ojos estaban velados, no podíamos ver, no lo veíamos al Señor, no lo podíamos ver. Pero el 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Le fueron abiertos los ojos porque le dio Jesús de comer, porque les da el pan, les parte el pan, o por qué le fueron abiertos los ojos. Versículo 32 está la respuesta. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? 3 elementos importantes en esto. En primer lugar, teníamos los ojos velados, estábamos ciegos, no podíamos, no veíamos a Jesús. El Señor nos abre el entendimiento, nos hace ver. Y nosotros comenzamos a verlo a Él. Pero cuando lo comenzamos a ver, nos damos cuenta que el poder estaba en la Escritura. Cuando fueron abiertas la palabra de Dios y en nosotros comenzó a ver algo, un sentimiento que ardía en nuestro corazón. ¿Y no nos pasaba esto cuando empezamos a ver en la palabra de Dios? Empezamos a mirarla de una forma y empezamos a decir, y este versículo estaba acá y yo no lo veía. ¿Cómo puede ser que no lo veía? Y automáticamente nuestro corazón saltaba de alegría, ardía nuestro corazón. Y es lo que pasa en la vida del Hijo de Dios. Es lo que Dios hace, es la obra de Dios. El Señor les tiene que abrir el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso la palabra de Dios cuando es abierta y cuando es expuesta va a cumplir el fin para lo cual, el propósito para lo cual fue hecho. Y eso es lo que pasó en nosotros. Nuestro corazón comenzó a arder en nosotros. Y aún hoy sigue ardiendo por la palabra de Dios. Y es todos los días abrir las Escrituras y nuestro corazón arde por Él. Porque ya una vez fueron abiertos, fueron quitado ese velo, fue quitada esa ceguera que teníamos. Por el poder de Dios, pero nuestro corazón arde cuando nos abren las Escrituras. Dice que luego fueron, le contaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, le hablaban de todo lo que había acontecido. Ahora le hablaban lo que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir en pan. Pero fíjense, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados,
pensaron que veían espíritu. Otra vez, ahí la incredulidad, ¿no? Estaban conmovidos dentro de sí, porque Jesús, fíjense el que les tiene que decir, versículo 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Todavía Dios estaba haciendo una obra en ellos. Y hermanos, esta es la obra del creyente. Dios todavía no ha terminado con nosotros. Tenemos que tener paciencia. Dios todavía está trabajando en nosotros. Todavía el Señor nos está guiando hacia Él. Y a veces van a pasar estas cosas. A veces tal vez vamos a tener duda y nosotros tenemos que confiar en el Señor. Él nos llamó y Él va a hacer su obra. Ahora Jesús les dice, le muestra físicamente cómo Él había resucitado. Y el versículo 41 es bastante contradictorio. Dice, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, estaban gozosos pero no le creían, ¿no? Es una contradicción. Es como que te quiero abrazar pero no sé quién sos, ¿no? Y siento algo y quiero hacerlo, pero no sé qué está pasando. Entonces Jesús le dice, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y creo que el versículo 45 es clave en lo que Jesús sigue haciendo en ellos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Otra vez, el Señor abre el entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Hermanos, la obra de gracia es esto que vemos acá. Por eso no conocíamos la gracia de Dios. Por eso hablábamos tal vez de la gracia de Dios y no conocíamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios nos abra el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y que podamos seguirle a Él y amarle a Él con todo nuestro corazón. Pero es una obra de Dios, es una obra de Dios. Únicamente es una obra de Dios, es una obra de gracia. Y todos los días tenemos que darle gracias al Señor por esta gracia que ha sido derramada en nosotros, porque no es algo que nosotros estudiamos. Fíjense, estos hombres tenían conocimiento. Jesús les dice, versículo 44, estas son las palabras que os hablé. Ya les dije, tiempo pasado, les hablé, recuerden. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El hombre, nosotros no vamos a creer porque veamos milagros, no vamos a creer porque nuestra vida prospere y tengamos, no sé, miles de dólares. No vamos a creer porque tenemos de testigo las Escrituras. Jesús les dice, a Moisés tiene y a los profetas, a él oí. Es la única forma que el Señor tiene que abrir el entendimiento de un corazón que es como piedra, de una mente que está cegada, de una mente que está torcida, que está en contra de Dios. Que como dice Romanos capítulo 2, está en contra de Dios, está entenebrecida. La mente del hombre está entenebrecida. Y si el Señor no nos hubiese abierto los ojos para ver las Escrituras, seguiríamos de la misma forma. Por eso es una obra de gracia. Versículo 45, entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y acá está la misión del creyente, nuestra misión. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor hace una obra de gracia en nosotros, el Señor nos quita el velo, lo vemos. Y ahora lo vemos a Él y lo amamos y lo deseamos y lo queremos y vemos las Escrituras y decimos, sí Señor, tú nos estás hablando, y empezamos a hablar de todas estas cosas, pero el Señor nos dice, ustedes son testigos. Y hermanos, ¿qué hace un testigo verdadero del Señor? Testifica todo aquello que ha visto, ni más ni menos. Un testigo
en el caso de lo que nosotros conocemos, atestigua un accidente de auto. ¿Qué tiene que hablar? Todo lo que vio. El auto venía contramano, chocó y un accidente terrible. No puede agregar ni quitar nada. Si agrega algo o tal vez quita algo a propósito, lo vio y dice, no vi nada, se convierte en un falso testigo. Ahora Jesús dice, vosotros sois mis testigos. Vosotros sois testigos de estas cosas, de todo lo que yo les enseñé, de todo lo que vieron y aún de todo lo que está pasando en este mismo momento, que su corazón arde cuando son abiertas las Escrituras. Ustedes tienen que contar estas cosas y nosotros tenemos que contar esas cosas. El Señor ha hecho esto en nosotros, una obra de gracia. Ahora nosotros tenemos que contar todo lo que dice la palabra del Señor, todo lo que el Señor dice en su palabra. Y hermanos, a modo de conclusión, para que sé que este pasaje es tan rico, con tantas cosas para sacar, pero estos tres elementos yo lo quería resaltar porque es un testimonio de la gracia, de lo que Dios ha hecho en mi vida y tal vez en la vida de ustedes. Pero es también es un testimonio de lo que Dios hace en la vida de las personas. Los ojos de los hombres están cegados. A veces creen que conocen a Dios. A veces abren la Biblia y la leen. Van a lugares religiosos donde cantan, donde escuchan y se van. Pero no conocen al Señor. Están cegados, como estábamos nosotros. Ahora, fue necesario que el Señor nos abriera las Escrituras. Fue necesario que nosotros lo podamos ver a Él. Fue necesario que cuando Él nos abrió las Escrituras, nuestro corazón arda y que nosotros podamos anhelarlo cada día más. Pero esta obra de gracias no es algo que pasó hace 4 años atrás. Es algo que pasa todos los días, ocurre todos los días en nosotros. Dios hoy nos ha abierto el entendimiento, mañana nos va a abrir el entendimiento, vamos a ir a la palabra y vamos a leer las Escrituras y nuestro corazón va a arder y nosotros tenemos que poner en práctica y nosotros somos testigos de estas cosas. Y tenemos que hablar de Cristo, hablar lo que ha sucedido, hablar lo que nosotros hemos, por la gracia de Dios, a nosotros nos ha ocurrido. Vamos a estar orando para que el Señor obre en nuestra vida y que su Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos 4 años. Señor, son tan pocos parecen, pero han sucedido tantas cosas en nosotros. Nos has transformado, nos has cambiado y Señor lo sigues haciendo entre nosotros. Señor, te rogamos, Padre, que así como los del camino de Maús, nuestro corazón arda, pero aún, Señor, el clamor de aquellos 2 que iban en ese camino, Señor, quédate con nosotros, Señor. El día ya ha declinado, quédate con nosotros. Te lo rogamos, Señor. Te necesitamos una vez más. Señor, si nuestro corazón ardió y tal vez, Señor, sentíamos, y tal vez, Señor, la expresión sentíamos en algunos casos, tal vez es cierta. Ahora tal vez, Señor, hay algunos hermanos que están pasando momentos difíciles y, Señor, desean sentir lo mismo que sintieron antes. Te rogamos, Señor, que aunque estemos en esa situación, siempre confiemos en tu palabra, porque tú nunca cambias. Tus promesas, Señor, van a ser cumplidas, porque tú lo prometiste, Señor. Y, Padre, te rogamos una vez más, Señor, como hace años atrás, quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. Señor, que nos sigas abriendo el entendimiento para comprender las Escrituras, al exponerlas, al vivirla, al proclamarla, al conversarla entre nosotros. Queremos, Señor, que nos ayudes. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por cómo nos has provisto. Tú eres nuestra provisión. Te damos gracias por ese llamado, Señor,
eficaz, por esa gracia, Señor, irresistible. Padre, gracias, porque, Señor, si no hubiese sido por tu gracia, estaríamos corriendo, Señor, hacia otro lado, estaríamos siendo contra ti, Señor, estaríamos pecando una y otra vez contra ti, Señor, y te damos gracias porque nos has librado de la esclavitud del pecado y ahora estás trabajando en nosotros. Síguelo haciendo, Señor, en mis hermanos, en mi vida, Señor, en los que van a venir, en nuestros hijos. Te rogamos, Padre, que siempre pongamos tu palabra en alto en este lugar, y no solo en este lugar, Señor, sino en todos los lugares que están clamando. Oh, Señor, clamando como el varón macedónico. Pasa por aquí, pasa por aquí. Señor, tantos lugares que necesitas tu palabra ser predicada. Te rogamos, Señor, pon un corazón que arda para ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Queremos pasar un tiempo de comunión contigo, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.